Vamos a retomar la historia de Naamán, pero no como el centro. Aquí nuestro centro va a ser Giesi, un hombre que era servidor de un profeta de Dios. Pero aparentemente a él no le llegó la notificación que le servía a un profeta. Aparentemente él pensaba que podía engañar al profeta y aún que podía ser más hábil y más inteligente que el siervo de Dios. Deja que el siervo de Dios, porque el siervo de Dios es hombre o mujer como cualquiera de nosotros. Este personaje no veía más allá de su Señor, en este caso profeta, que Dios le revelaba a su profeta. Y entonces sucedió lo siguiente. Naamán, por lo tanto, fue sanado de su lepra y ofreció dar una recompensa al profeta, y el profeta, sin mayor explicación, dijo: no la voy a aceptar. Pero había alguien que sí la quería aceptar. Había alguien que decía que sí merecía el pago. Y era el siervo. Este siervo de Dios que aparentemente veía las maravillas en el profeta. Este siervo que servía al profeta no había entendido cómo eran las cosas y cómo debería de actuar. Entonces, Naamán el general se fue. Y Giesi dijo: no se puede ir así, tiene que dejar algo, pero no para el profeta, para sí mismo. Y eso es el problema. Muchas veces en nuestro corazón sí hay afanes, sí hay el querer tener avaricia, pero por eso decía, Giesi no entendió algo. Si él conocía a Dios, si él conocía al profeta, ¿qué más podía querer? Pero Giesi tenía ambición de querer más. Fue detrás de Naamán y le pidió recompensa, pero no en su nombre, sino en el nombre de Eliseo. Es que a mi señor le llegaron unas visitas y no tiene cómo atenderlos aquí y allá, y Naamán no tuvo problema en darle a Giesi, pero no por él, sino por el profeta. Y Giesi utilizó el nombre del profeta. A veces podemos equivocarnos y usar el nombre del profeta o del pastor o de X o Y para que nosotros recibamos un beneficio por aquella persona que ha recibido una bendición de parte de Dios. Ten cuidado. Por ahí algunos pastores dicen: no, es que de los diezmos no se puede vivir. ¿Y quién dijo que de los diezmos? Si no se vive de los diezmos, se vive de la bendición de Dios. Que los diezmos a la final y al cuenta se convierten en bendición de Dios para muchos, sí. Pero aunque no hubiera diezmos, Dios es poderoso para hacer la obra. Entonces, eso no lo entendía Giesi. Giesi quería su recompensa, aunque él no había hecho nada. Aunque él no había hecho la obra en Naamán para que sanara de la lepra. Naamán, pensando que era para Eliseo, dio las prendas, dio dinero, y fíjate lo que hizo Giesi. Lo escondió. ¿Tú por qué crees que lo escondió? Porque dentro de sí sabía que lo que estaba haciendo no era lo mejor. Dentro de sí sabía que estaba pecando y estaba fallando. Y posteriormente llega donde estaba Eliseo, olvidándose de que Eliseo era un profeta. Y Eliseo le pregunta: ¿dónde has estado? Y Giesi: yo no he salido de la casa, yo siempre he estado aquí. Fíjate, ¿hasta dónde llegó? Ir a pedir en el nombre del profeta, esconder lo que trajo y luego negar lo que el profeta ya sabía, por ser profeta, que había salido detrás de Naamán. ¿Cuántas veces somos así delante de Dios? ¿Cuántas veces pensamos que podemos engañar y burlar a Dios porque nosotros hemos querido conseguir algo que pensábamos que necesitábamos o merecíamos? Estamos en un grave riesgo. No podemos ser como Giesi, de que podemos engañar ya sea al siervo o a Dios mismo, porque deja tú de que lo supiera el profeta. Tal vez el profeta ni por enterado, pero había alguien que sí lo sabía.
¿Y quién es? Dios mismo sabía lo que Giezi había hecho. ¿Cuántas veces hacemos cosas ocultas y pensamos que alguien no se enteró, pero deja de que esa persona se entere o no se entere? Dios lo sabe. Dios sabe lo que nosotros estamos haciendo. Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe que muchas veces no somos aquellos que han entendido la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Cuidemos nuestro corazón de negar la voluntad de Dios, porque ahora Dios nos ha hablado por medio de Cristo y decimos, no, pues sí puedo pecar. ¿Quién se da cuenta? Por eso dice en Hebreos 4:2 que la palabra es cortante como espada de doble filo. Giezi no lo entendió, que penetras a lo más profundo. ¿Para qué? Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Si Giezi hubiera contrastado su corazón con la palabra, esa palabra lo hubiera penetrado hasta lo más profundo y hubiera discernido sus pensamientos e intenciones para que él evitara actuar así. Muchas veces no discernimos nuestro corazón conforme a la palabra. Digo, a todos nos pasa, sí, yo lo sé. Pero aún Giezi hizo lo mismo que Adán y Eva. No hemos hecho nada malo. Ah, no, es que fue culpa de este, fue culpa del otro. No, espérate. Dios busca un corazón sincero y un corazón arrepentido. ¿Sabes cómo piensa la gente hoy en día? Yo me arrepiento como cuando quiera. El arrepentimiento es un fruto de la fe. Si tú no tienes fe, no puedes arrepentirte por más que llores como cocodrilo. No puedes. Necesitas fe para poderte arrepentir. Necesitas fe para que la palabra penetre hasta lo más profundo de tu corazón. ¿Cuánta gente sabe la palabra y no se arrepiente? ¿Cuánta gente sabe la palabra y no hay nada nuevo en ellos? No sos como Giezi. Giezi estaba con el profeta. Giezi veía los milagros y a pesar de ver los milagros se le hizo fácil hacer lo que el pecado. Y entonces Eliseo le dijo, yo sé dónde estabas. ¿Que no andaba mi espíritu cuando tú estabas allá con el general? Y vino el castigo, la consecuencia, un contagio. La lepra que tenía Naamán se te pasará a ti. Te hubieras quedado, Giezi, hubieras contrastado tu corazón, hubieras hecho la referencia por medio de Cristo para no haber caído en ese pecado que ya no se puede quitar, porque no fue un pecado contra el profeta, fue un pecado contra el Espíritu de Dios. A Giezi se le hizo fácil burlarse del Espíritu de Dios y se contagió del pecado que había visto en el general, pero él se arrepintió por fe. Pero Giezi no pudo arrepentirse por fe y por lo tanto esa lepra tanto física como espiritual quedó en él. Hoy es nuestro tiempo. Si hoy hemos creído, arrepintámonos de corazón y sigamos a Cristo y no nuestra propia percepción. Generalmente todos, sea quien sea, seguimos nuestra propia percepción, pero es hora de creer y que el creer genere en nosotros arrepentimiento.